Hola, buscadores del miedo. Shade aquí. ¿Cómo están? No olviden dejar su like y su comentario para saber si están disfrutando de nuestros videos. Prepárense, porque hoy vamos a contar relatos que ocurrieron en San Luis Potosí. Gracias por acompañarnos. Su participación es muy importante. Vamos a comenzar con los relatos. Ahora. Nunca pensé que algo tan simple como cavar un jardín pudiera cambiar mi vida de esta manera. Mientras escribo esto, siento que todavía hay sombras siguiendo cada uno de mis pasos, como si la tierra misma hubiera guardado secretos que no debieron salir nunca. No sé si alguien creerá lo que voy a contar, ni siquiera yo lo hago del todo, pero sé que no puedo callarlo. Porque cada día que pasa siento que lo que desperté sigue allí, observándome, esperando. Es un peso que llevo en el pecho, una mezcla de miedo, culpa y una curiosidad que me avergüenza admitir. Me llamo Gustavo, tengo 38 años y vivo en Salinas de Hidalgo, un pueblito rural de San Luis Potosí. Trabajo la tierra desde que tengo memoria, como mi padre y su padre antes que él. Mi esposa, Inés, es una mujer fuerte y práctica, siempre pendiente de nuestros hijos, Alessandro de 12 años y Mariela de 8. Vivimos en una casa de adobe vieja, con un patio grande lleno de tierra dura y algunos árboles frutales que he ido plantando con los años. Todo aquí tiene un ritmo tranquilo, casi monótono, salvo por los cambios de clima y las celebraciones del pueblo. Esa rutina fue lo que me hacía sentir seguro, hasta aquel día. Era un viernes por la mañana. Después de una lluvia ligera que había dejado la tierra húmeda y olorosa, perfecta para plantar flores, decidí preparar un nuevo cantero en el jardín, algo para que la casa se viera más alegre. Mientras cavaba, la pala golpeó algo distinto. No era una piedra común ni raíz. Al principio pensé que sería un viejo pedazo de madera o alguna lata enterrada por algún vecino. Pero a medida que retiraba la tierra, apareció una caja de madera antigua, pequeña, cubierta de polvo y con signos evidentes de haber estado bajo tierra durante décadas. Mi corazón dio un salto y una mezcla de excitación y aprensión me recorrió todo el cuerpo. La caja estaba cerrada, pero podía notar la forma irregular de los objetos que contenía. Sin pensarlo, la saqué con cuidado y la llevé al depósito de la casa. Inés, que había salido a la cocina a preparar café, me vio con la caja en las manos. No dijo nada de inmediato, solo frunció el ceño y luego me hizo saber, indirectamente, que debería deshacerme de aquello. Sentí que su mirada estaba cargada de preocupación, no de curiosidad como la mía. Al abrir la caja, encontré pequeños objetos de cerámica, velas antiguas parcialmente consumidas, amuletos de metal y piedras con símbolos extraños que nunca había visto. No podía entender de dónde venían ni para qué servían, pero algo en ellos me llamaba, como si tuvieran vida propia. Inés insistió indirectamente que no debíamos conservarlos, que podían atraer problemas, pero no pude. Había algo en mi interior que me empujaba a quedarme con los objetos, a estudiarlos, a descubrir sus secretos. Era un impulso silencioso, incómodo y fascinante al mismo tiempo. Esa misma noche, mientras la familia dormía, empecé a notar pequeñas cosas que no podía explicar. Pasos leves en el corredor, el sonido de algo moviéndose en la casa, pero al levantarme, no había nadie. Atribuí los ruidos a la casa vieja, a la madera que cruje o a algún animal pequeño escondido. Sin embargo, una sensación extraña me recorría el cuerpo, como si algo me estuviera observando desde la oscuridad. Mi corazón latía más rápido, pero también había una parte de mí que no quería dejar de mirar la caja, que quería entender lo que había encontrado, incluso cuando trataba de concentrarme en tareas normales, como revisar la huerta o alimentar a los animales. Sentía una presencia leve, apenas perceptible, que me seguía.
Alessandro y Mariela comenzaron a preguntarme cosas raras, mencionando que sentían que alguien caminaba por la casa en la noche. Inés intentó restarle importancia, pero su preocupación era evidente. Yo sentía culpa por mantener la caja y miedo por lo que pudiera traer, pero al mismo tiempo un deseo irrefrenable de no deshacerme de los objetos. Así terminó mi primer día con la caja. La tensión entre el miedo y la fascinación, entre la racionalidad y algo que no podía comprender, me dejó exhausto. No sabía entonces que esto era solo el principio, que la rutina tranquila de mi vida había sido interrumpida de manera irreversible, y que lo que había despertado bajo la tierra no pensaba marcharse tan fácilmente. Los días siguientes a la aparición de la caja fueron, en apariencia, normales. Pero algo en la casa había cambiado y yo lo sentía en cada rincón. Por la mañana, mientras Inés preparaba el desayuno y los niños se alistaban para la escuela, yo notaba cómo el aire parecía más pesado, como si cada habitación retuviera un suspiro que nadie podía oír. Las sombras se alargaban de manera extraña, incluso cuando la luz del sol entraba por las ventanas. Me encontraba observando los rincones vacíos, esperando que algo se moviera, aunque no quería admitirlo ni siquiera para mí mismo. Alessandro empezó a hacer comentarios que antes nunca habría escuchado de un niño tan pequeño. Mencionaba que sentía a alguien siguiendo sus pasos por el pasillo antes de dormir. Mariela, más sensible, se levantaba llorando algunas noches, diciendo que escuchaba voces susurrando su nombre desde la oscuridad. Inés, intentando mantener la calma, me dijo indirectamente que quizá debíamos consultar a alguien de confianza, a alguien que entendiera de estas cosas, pero yo me sentía atrapado entre el miedo y la fascinación por la caja. No podía entregarla, no podía enterrarla, no podía dejar de observar los símbolos y los objetos como si me hablaran en secreto. Una tarde, mientras revisaba los objetos en el depósito, escuché el sonido de algo rompiéndose. Me apresuré a salir y encontré una maceta caída, rota en pedazos, aunque nadie había pasado por allí ni el viento era suficiente para tirarla. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y un nudo en la garganta. Cada vez que sucedía algo así, una mezcla de terror y culpa me hacía pensar que todo esto era por mi culpa, que había despertado algo que no debía, pero al mismo tiempo, una parte de mí quería entenderlo, investigarlo, descubrir por qué estos objetos parecían tener vida propia. Decidí hablar con don Ernesto, el vecino que siempre tenía historias del pueblo y del pasado de Salinas de Hidalgo. Le conté con cuidado sobre la caja y los extraños sucesos. Él asintió lentamente, recordándome, indirectamente, que algunas cosas enterradas bajo tierra no deberían salir jamás. Mencionó historias de ritos antiguos, de ofrendas olvidadas y de presencias que podían acompañar a quienes osaran desenterrarlas. No me dijo que creyera en fantasmas, pero su mirada decía todo. Había algo que no comprendía y que probablemente nunca comprendería. Los fenómenos comenzaron a hacerse más frecuentes y persistentes. Por la noche, cuando apagábamos las luces, escuchaba pasos en el piso de arriba, aunque todos estábamos en la planta baja. Las puertas del depósito donde estaba la caja crujían y a veces se movían ligeramente, como empujadas por manos invisibles. Los objetos dentro de la casa parecían cambiar de lugar por sí solos. Una vez, Inés descubrió un cuadro caído que ella misma había colgado hacía años, sin explicación alguna. Cada vez que intentábamos racionalizar lo que ocurría, algo nuevo sucedía para recordarnos que la lógica no alcanzaba. El miedo comenzó a afectar la rutina familiar. Alessandro empezó a pedir que dejáramos luces encendidas toda la noche. Mariela dejó de entrar sola al depósito y Inés parecía vivir con una tensión constante, moviéndose por la casa con cuidado, evitando ciertos rincones. Yo sentía una culpa que me carcomía,
pero también una necesidad insaciable de observar los objetos, de inspeccionar los símbolos y tratar de descifrar su significado. Era como si una parte de mí ya no pudiera vivir sin la caja, aunque sabía que su presencia estaba alterando nuestra vida cotidiana. En un intento de encontrar respuestas, busqué a tía Rosario, nuestra pariente mayor, mujer de profundas creencias religiosas. Ella revisó la casa, observó los objetos con atención y mencionó indirectamente que eran peligrosos, que las ofrendas antiguas podían atraer presencias que no comprendemos y que necesitábamos respeto y cautela. Nos habló de rezos silenciosos, de protección y de la importancia de no despertar lo que debía permanecer dormido. Pero incluso sus palabras, llenas de conocimiento y fe, no lograban calmar la sensación que pesaba en cada habitación. Algo había entrado en nuestra casa y parecía decidido a quedarse. Cada día que pasaba me sentía más atrapado, como si la casa misma se transformara en un lugar donde las reglas del mundo exterior no aplicaban. Los fenómenos no eran constantes, pero cuando ocurrían, lo hacían con tal claridad que era imposible ignorarlos. Pasos detrás de mí, objetos cayendo, sutiles susurros que comenzaban a formar palabras incompletas. La tensión emocional era insoportable. Inés, Alessandro y Mariela compartían miradas silenciosas que expresaban miedo y desesperanza. Y yo me debatía entre proteger a mi familia y satisfacer la extraña fascinación que la caja había despertado en mí. En esos días comprendí algo que todavía me atormenta. Lo que desperté no podía ser simplemente ignorado. La caja había traído consigo algo que no pertenecía a nuestro mundo cotidiano. Y aunque intentara racionalizarlo o buscar explicaciones, la sensación de ser observado, seguido y vigilado se había instalado en cada rincón de nuestra casa. Era un terror silencioso, persistente, que se colaba en nuestros sueños y en nuestra vigilia, y que nos recordaba, sin palabras, que algunas curiosidades son peligrosas cuando se exploran demasiado cerca del corazón de lo desconocido. No puedo decir con certeza cuándo todo empezó a salirse de control, porque los sucesos extraños se habían ido acumulando lentamente, como gotas de agua perforando una piedra. Pero hubo un momento, una noche en particular, que me hizo darme cuenta de que lo que habíamos despertado ya no era algo que pudiera ignorar. Esa noche, la casa estaba más silenciosa de lo habitual, casi opresivamente quieta, y yo no podía dormir. La caja, que había dejado en el depósito, parecía irradiar una especie de peso que no podía explicar. Me sentía atraído hacia ella, como si necesitara vigilarla constantemente. Mientras recorría el pasillo, escuché claramente pasos arriba, aunque sabía que nadie estaba allí. La respiración me comenzó a faltar y un frío se me metió por la nuca. Intenté convencerme de que eran mis nervios o algún animal que se había colado, pero la sensación de ser observado era demasiado intensa para ignorarla. Me quedé unos segundos en silencio, conteniendo la respiración, y entonces escuché un susurro, apenas perceptible, que parecía repetir mi nombre. No podía identificar de dónde venía, pero era demasiado claro para ser producto de mi imaginación. Los días siguientes fueron un descenso constante hacia la angustia. Cada habitación de la casa parecía tener su propia presencia, invisible pero tangible. Las noches eran las peores. Alessandro ya no quería quedarse solo en su cuarto, y Mariela se abrazaba a Inés llorando, diciendo que alguien la miraba mientras dormía. Inés, agotada y aterrorizada, me pidió indirectamente que hiciéramos algo con la caja, que debíamos intentar proteger a los niños, pero yo sentía un conflicto que me paralizaba. La fascinación que los objetos despertaban en mí no me dejaba tomar una decisión firme. Intenté racionalizarlo, pensando en explicaciones lógicas, corrientes de aire, casas viejas que crujen, el cansancio acumulado. Pero las cosas se hicieron imposibles de ignorar cuando los objetos comenzaron a moverse solos de manera más evidente.
Una lámpara cayó del techo sin motivo. Un estante con libros se inclinó hasta que algunos títulos cayeron al suelo. La sensación de que algo caminaba por la casa se volvió constante. Podía escucharlo incluso mientras realizaba tareas simples como lavar los platos o regar las plantas. Un día decidí mostrar la caja a tía Rosario nuevamente, esperando que sus palabras pudieran guiarme. Observó los objetos con una mezcla de preocupación y solemnidad, y me habló indirectamente de cómo ciertas ofrendas antiguas podían atraer energías que no comprendemos y que permanecen con quienes las poseen. Sus consejos no eran directos, eran advertencias veladas, y aún así me dejaron más inquieto que tranquilo. Algo dentro de mí sabía que estaba demasiado involucrado, que ya no podía deshacerme de la caja sin enfrentar consecuencias que no podía prever. La familia empezó a resentir la presencia de la caja de manera más intensa. Alessandro hablaba de sombras que se desplazaban por el corredor y de figuras que parecían observarlo desde los rincones más oscuros. Mariela se despertaba gritando con frecuencia, describiendo voces que pedían ayuda y figuras encapuchadas que la miraban desde las paredes. Inés intentaba mantener la calma, pero su cansancio y miedo eran evidentes. La tensión se sentía en el aire, y yo, atrapado entre mi fascinación y la culpa, me sentía cada vez más aislado emocionalmente. Una noche, después de que los niños se durmieran en la casa de la abuela para intentar descansar, Inés me dejó solo con la caja. Esa fue la peor noche de todas. Los ruidos comenzaron a intensificarse. Pasos detrás de mí, sutiles golpes en las paredes, susurros que se volvían palabras fragmentadas, incomprensibles, pero cargadas de urgencia. Cada vez que intentaba acercarme a la caja para inspeccionarla, sentía una presión en el pecho, como si la casa misma me empujara a no tocarla. Una mezcla de miedo paralizante y fascinación me mantenía inmóvil, atrapado en el dilema más angustiante de mi vida. En un momento, sentí claramente una presencia detrás de mí, como alguien respirando al oído, y aunque giré, no había nadie. La sensación de que algo invisible recorría la casa, controlando la energía de cada espacio, me hizo comprender que ya no estaba solo. Habíamos desenterrado algo que no pertenecía a nuestro mundo cotidiano. Esa noche, lloré en silencio, con el corazón latiendo desbocado, comprendiendo que la caja había cambiado nuestra vida de manera irreversible. La fascinación que me había hecho conservar los objetos ahora se mezclaba con un miedo profundo y casi tangible, y entendí que, por primera vez, la realidad que conocía se había fracturado. A partir de esa noche, la sensación de ser observado y seguido se volvió constante. No había lugar seguro dentro de la casa. Los fenómenos no eran todos visibles, pero su presencia era indiscutible. Cada sonido, cada sombra, cada objeto fuera de lugar parecía recordarme que lo que había despertado estaba allí para quedarse. Y yo, atrapado entre el miedo y la obsesión, me sentía responsable, como si todo esto hubiera comenzado por mi propia curiosidad y mi incapacidad de respetar lo que debía permanecer enterrado. Después de tantas noches sin dormir y días cargados de tensión, finalmente sentí que debía actuar. No podía seguir dejando que la caja gobernara nuestra casa, que nuestra vida se moviera al ritmo de presencias invisibles y susurros incomprensibles. Con el corazón encogido y la respiración entrecortada, decidí que debía enterrarla de nuevo, en un lugar apartado del terreno, lejos de la vista de todos. Inés, con ojos cansados y expresión de alivio mezclada con miedo, me hizo saber indirectamente que era lo correcto. Alessandro y Mariela permanecieron en la casa de la abuela esa noche, y eso me permitió actuar sin que ellos presenciaran la tensión que sentía. El terreno donde enterré la caja estaba en el extremo del patio, cerca de un viejo árbol que me recordaba a mi infancia.
Cavé con cuidado, tratando de no mirar demasiado los objetos, pero cada uno de ellos parecía emitir una especie de resistencia silenciosa, como si supieran lo que iba a hacer y quisieran impedirlo. La tierra que removía parecía más pesada que nunca, y sentí un frío que me recorrió la espalda mientras depositaba la caja en el hoyo. Al cubrirla, una mezcla de alivio y vacío me invadió, como si hubiera hecho lo correcto, pero al mismo tiempo, una parte de mí sabía que aquello no terminaba allí. Las semanas siguientes fueron extrañas. La tensión dentro de la casa disminuyó, pero nunca desapareció por completo. A veces, al pasar por los corredores vacíos, sentía una presencia leve detrás de mí, un susurro apenas perceptible que me hacía detenerme y mirar alrededor. Alessandro y Mariela comentaban que, aunque ya no veían figuras ni escuchaban voces constantemente, había noches en que la sensación de ser observados regresaba. Inés trataba de mantener la calma, pero yo podía ver en su mirada que el miedo seguía ahí, silencioso y latente. Me costaba dormir. Cada noche revisaba los rincones de la casa antes de acostarme, asegurándome de que nada extraño hubiera ocurrido, aunque sabía que la caja estaba enterrada y que no debería estar allí el origen de los fenómenos. Sin embargo, había algo en el aire, una energía que parecía haberse quedado con nosotros, una sombra silenciosa que nos recordaba que nuestra curiosidad había roto un equilibrio que no debíamos tocar. La fascinación que sentí al principio, el deseo de entender, había quedado reemplazada por una mezcla de culpa y ansiedad, un peso constante que no podía compartir completamente con nadie. La vida cotidiana volvió lentamente, pero con un tinte de desconfianza y alerta. Alessandro y Mariela aún caminaban juntos por la casa en la noche, buscando seguridad, y Inés me miraba con una mezcla de reproche y compasión cada vez que me acercaba al patio. Yo trataba de mantener la normalidad, pero sabía que algo dentro de la tierra no había sido silenciado completamente. Era como si la caja hubiera dejado una marca invisible, un residuo de presencia que seguía con nosotros, recordándonos que algunos secretos no deberían ser descubiertos. A veces pienso en don Ernesto y en tía Rosario, en las advertencias indirectas que me dieron, y comprendo que incluso las tradiciones y la fe no siempre protegen del misterio de lo desconocido. Padre Miguel me dijo una vez, de manera muy sutil, que lo inexplicable no siempre puede ser enfrentado con palabras o rezos, y que lo que no comprendemos puede permanecer con nosotros sin que podamos cambiarlo. Esa idea se convirtió en una sombra constante en mi mente. Hoy, mientras escribo esto, puedo sentir todavía algo observándome desde el patio, desde los rincones de la casa, como un recuerdo silencioso de la caja. No puedo afirmar que haya fantasmas, ni que las voces sean reales, pero sé que algo cambió en nosotros para siempre. Alessandro y Mariela duermen tranquilos la mayor parte del tiempo, pero en sus ojos aún se refleja el recuerdo de noches inquietas. Inés intenta que la rutina nos devuelva la paz, pero la sombra de lo que despertamos se cuela en cada gesto, en cada silencio, recordándonos que nuestra vida ya no será la misma. No sé si alguna vez sabremos lo que contenía la caja realmente, ni si esa presencia desaparecerá por completo algún día. Solo sé que la curiosidad y el miedo se entrelazaron de manera irreversible en nuestra vida. Y mientras escribo esto, siento que algo, muy lejos o muy cerca, nos observa de manera silenciosa, recordándonos que algunos secretos de la Tierra no están destinados a ser descubiertos y que ciertos misterios permanecen con nosotros, invisibles, pero siempre presentes. Me llamo Esteban y tenía 20 años cuando todo comenzó a derrumbarse a mi alrededor. Vivía en San Luis Potosí, en un barrio donde las calles son estrechas. Los vecinos se saludan con cuidado y las luces de las farolas parpadean hasta que parece que se apagan solas.
Era un chico aburrido, sin rumbo, que pasaba el tiempo caminando por la calle, observando a otros como si fueran actores de un mundo al que yo no pertenecía. Mis días consistían en vagar, dormir hasta tarde y pasar tiempo con Héctor y Javier, mis amigos del barrio, que siempre estaban metidos en cosas que yo sabía que estaban mal, pero que me sentía incapaz de dejar. La casa donde vivíamos era vieja, con paredes que habían visto demasiadas discusiones y gritos apagados, y un olor constante a comida casera que recordaba a mi infancia. Mi madre, María, era una mujer estricta, de esas que no necesitan gritar para que se sienta la presión. Siempre estaba pendiente de todo: la limpieza de la casa, las tareas de Cristina, mi hermana menor, y lo que yo hacía o dejaba de hacer. Ella nunca me decía todo lo que pensaba, pero yo podía sentir su desaprobación en cada gesto, en cada mirada fría que me lanzaba al pasar. Cristina, por su parte, era todo lo que yo no era: estudiosa, aplicada, obediente. Ver cómo mi madre la elogiaba mientras yo recibía silencios y comparaciones me hacía sentir un peso insoportable. No tenía trabajo, no estudiaba y apenas ayudaba en casa. Mis días se llenaban de pequeñas mentiras para ocultar mi desgana, y mi relación con Héctor y Javier solo reforzaba mi desconexión de la familia. Ellos me enseñaban a ignorar la culpa, a evadir la responsabilidad, y poco a poco yo me dejé arrastrar. Empecé a notar que mi madre María me daba menos comida que a Cristina, como si fuera una manera silenciosa de castigarme, y aunque eso me dolía, no sabía cómo cambiar las cosas. Cada noche, mientras veía a mi hermana terminar sus deberes y recibir palabras de aliento de mi madre, yo me sentaba en silencio, sintiendo que algo en mí se estaba rompiendo, algo que quizá ya no podría reparar. Mi madre casi no hablaba conmigo ya, no preguntaba cómo había estado mi día, no preguntaba qué quería comer, ni ofrecía dulces o mimos como antes. Pero no fue solo eso lo que cambió, incluso las regañadas se detuvieron. Nunca más me dijo que arreglara mi cuarto, que no llegara tarde o que no anduviera con mala compañía. Y yo sabía, esa era la peor parte. Empecé a quedarme en mi mundo. Sabía que estaba equivocado, pero al mismo tiempo me sentía rechazado, y eso solo hacía que quisiera estar fuera de casa, donde las compañías que siempre me esperaban tenían las peores ideas de diversión, si es que podía llamarlo así. No puedo olvidar el día en que todo cambió, aunque todavía siento que no fue suficiente para reparar el daño que había causado. Mi madre, María, estaba en la cocina preparando la cena cuando de repente se llevó la mano al pecho y cayó al suelo. Yo estaba justo detrás de ella y mi corazón se detuvo por un instante. La miré, inmóvil, con los ojos cerrados y un hilo de sudor recorriéndole la frente. Llamé a mi padre, Augusto, que estaba en el taller, y la llevamos al hospital a toda prisa. Durante el camino, cada semáforo parecía durar una eternidad, y en mi cabeza solo pasaban recuerdos de todo lo que había hecho mal, de cada discusión, cada mentira, cada momento en que había preferido vagar por las calles en lugar de estar con mi familia. En el hospital, escuché al médico decir que mi madre necesitaba dejar de pasar tanta ira y estrés, o su corazón podría no resistir. Esa frase se quedó tatuada en mi mente. Por primera vez, comprendí que mis acciones, mi indiferencia, habían contribuido a que alguien que amaba estuviera al borde de la muerte. Esa noche, mientras caminaba solo por el pasillo del hospital, sentí una mezcla de miedo, culpa y un deseo desesperado de cambiar, aunque no sabía cómo hacerlo realmente. Decidí alejarme de Héctor y Javier, dejar atrás las malas compañías y el círculo vicioso de la calle. Conseguí un trabajo en una tienda cercana y comencé a ayudar con pequeñas cosas en casa. Preparaba el desayuno, limpiaba la cocina, y aunque María no lo decía, sentía que la tensión disminuía un poco. Aún así no era suficiente. Cada gesto,
Cada intento de reconciliación parecía chocar contra un muro invisible de resentimiento que mi madre no podía o no quería derribar. Ese periodo de cambio también me hizo darme cuenta de cuánto miedo le tenía a perderla. Cada tos, cada queja de dolor en su pecho, me hacía temblar. La culpa y el miedo se mezclaban, y mi mente empezaba a crear escenarios en los que ella no estaba, en los que yo no había tenido oportunidad de redimirme. Y aunque intentaba mantenerme ocupado, trabajando y ayudando en casa, había momentos en que sentía que su mirada todavía me juzgaba, invisible y penetrante, recordándome que, aunque hubiera cambiado, la brecha entre nosotros seguía abierta. Esa etapa fue dura, pero fue también la primera vez en mucho tiempo que sentí que podía controlar algo en mi vida. Me mantenía ocupado, evitaba las calles y a mis antiguos amigos, y me concentraba en pequeñas victorias. Preparar la comida, ir a trabajar a tiempo, organizar la ropa limpia. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo invisible estaba sobre mí, observando cada paso, esperando a que cometiera un error. Esa sensación me perseguía incluso cuando todo parecía ir bien. Y a veces, al caminar por los pasillos de la casa, sentía que un frío desconocido me rozaba la espalda, recordándome que el pasado no desaparece tan fácilmente. Nunca olvidaré la noche en que todo terminó de romperse. Había sido un día tenso desde la mañana. Los amigos con los que había dejado de juntarme, Héctor y Javier, habían aparecido inesperadamente en la casa. Traían consigo el eco de problemas pasados, una deuda impaga, exigencias que no podía ignorar. Mi madre los enfrentó con su carácter firme, intentando protegerme como siempre lo había hecho. Pero yo sentía que toda la tensión acumulada durante años estaba a punto de estallar. Finalmente se fueron, pero prometieron regresar, y mi madre se quedó aterrada, aunque no quería demostrarlo. Recuerdo que me sentí impotente, atrapado en medio de lo que debía ser un hogar seguro y del caos que los recuerdos y mis malas decisiones habían traído de vuelta. La casa, que antes parecía un refugio, se volvió un lugar hostil. El aire se sentía denso, pesado, cargado de reproches no dichos. Recuerdo que no pude hacer nada para ayudar. En lugar de eso, me quedé en mi cuarto, escondido, con miedo de que si aparecían me fueran a disparar. Yo no tenía el dinero para pagar. Después de que se fueron, permanecí en silencio, solo escuchando los pasos de mi madre por la casa. Cuando finalmente salí del cuarto, vi a mi madre sentada en la sala. Se levantó de inmediato, con una mirada furiosa, y antes de que pudiera decir una palabra, entonces sucedió. Mi madre se llevó la mano al pecho y cayó al suelo nuevamente. Mi padre Augusto llegó en ese preciso momento, se detuvo un instante en la puerta de entrada y corrió a ayudar. Augusto intentó sostenerla mientras yo sentía que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. La ambulancia llegó rápido, pero incluso mientras corríamos hacia el hospital, algo en mi interior me decía que ya era demasiado tarde. Todo mi esfuerzo por cambiar, cada pequeña victoria que había logrado, parecía haberse desvanecido en un instante. Después del funeral, la casa nunca volvió a ser la misma. Al principio fueron cosas pequeñas, puertas que se cerraban solas, susurros que se mezclaban con el viento, sombras que parecían moverse justo en el límite de mi visión. Al principio intenté racionalizarlo, pensar que el cansancio, el estrés y la culpa me estaban jugando una mala pasada. Pero pronto se volvió imposible ignorarlo. Cada ruido en la casa me hacía saltar. Cada sombra me parecía la mirada de mi madre, acusadora y fría. Los pasillos que antes recorría sin pensar, ahora se sentían estrechos, oscuros, como si cada esquina escondiera algo que me vigilaba. La cocina, donde solíamos compartir la comida,
parecía un lugar lleno de miradas invisibles. El aroma de la comida que mi madre preparaba todavía persistía y me hacía sentir su presencia de una manera que no podía ignorar. A veces sentía que podía oírla susurrar mi nombre, y cada vez que eso pasaba, mi corazón latía con fuerza. La culpa y el miedo se mezclaban hasta casi no poder respirar. Por las noches, los sueños se volvieron más intensos. Veía a mi madre parada en el corredor, mirándome con esa mezcla de decepción y enojo que siempre había temido. Sentía que me acusaba de todo, que me reclamaba cada error y cada desobediencia que había tenido en la vida. Me despertaba sudando, con la garganta seca y un frío que no desaparecía, como si algo de ella hubiera quedado atrapado entre este mundo y el otro, siguiendo cada uno de mis pasos, asegurándose de que no pudiera olvidar nunca lo que había sucedido. A medida que pasaban los días, el miedo se fue mezclando con la culpa, y la casa se volvió un espacio donde cada objeto, cada sombra, parecía un recordatorio de mi fracaso. Incluso cuando intentaba ocuparme en el trabajo o salir a la calle, la sensación de ser observado no desaparecía. Me daba miedo cerrar los ojos, porque sabía que en el instante en que lo hiciera, volvería a enfrentar la mirada de mi madre, la acusación silenciosa de alguien que ya no estaba, pero que se había quedado conmigo de una manera que ninguna distancia podía borrar. El terror no era solo ver sombras o escuchar ruidos, era saber que mi madre estaba ahí, de alguna forma, y que su desaprobación y su enojo eran más reales que cualquier cosa que pudiera tocar. Cada día que pasaba en esa casa me sentía más pequeño, más culpable, y más atrapado en un ciclo que parecía no tener fin. No había consuelo en nada, ni el trabajo, ni las tareas, ni mis intentos de llevar una vida normal podían alejarme de la sensación de que la había perdido para siempre, y que ahora algo de ella me perseguía, insistente y silenciosa, recordándome que yo había sido la causa de su dolor. Una noche, mientras caminaba hacia la cocina, vi una sombra al final del corredor. Por un instante, parecía la figura de mi madre, rígida, observándome. Mi corazón se detuvo y me quedé paralizado, sin saber si gritar o correr. Al acercarme, la sombra desapareció, pero el frío que dejó atrás se quedó conmigo, como si hubiera impregnado cada pared. Desde ese momento, no había rincón de la casa donde no sintiera su presencia, silenciosa, acusadora, constante. Los objetos comenzaron a moverse de manera que no podía explicar. Libros caían de los estantes sin causa. Los platos de la cocina parecían cambiar de lugar cuando no los miraba. Y a veces sentía un olor familiar de comida recién hecha que me helaba la sangre porque sabía que ya no estaba mi madre para prepararla. Cada sonido, cada sombra, me hacía saltar, y la culpa me devoraba más que nunca. Cada vez que cerraba los ojos, la veía mirándome, con esa mezcla de decepción y enojo que siempre había temido. Una tarde, después de un incidente particularmente fuerte, la lámpara del comedor se balanceó violentamente sin que nadie la tocara y sentí un golpe de viento frío en la espalda. Decidí hablar con mi padre. Augusto me escuchó en silencio mientras yo le contaba todo. Los ruidos, las sombras, la sensación de que mi madre estaba ahí, esperando que reconociera mi culpa. Mi padre se sentó, me miró con seriedad y me dijo algo que jamás olvidaré. Me habló de mi abuelo Juvenal, un hombre que siempre decía que cuando las personas no mueren en paz, su espíritu queda atrapado entre los dos mundos, entre los vivos y los muertos. Y si alguien muere con enojo hacia alguien, hijo, me dijo, ese espíritu puede intentar volver. En tu caso, tu madre sufrió tanto desagrado y tristeza por ti, todo puede ser mucho peor. Sus palabras me golpearon como un puñal. Entendí que la ira y el rencor que ella sentía podrían haberlo transformado todo, y que yo, de alguna manera, era el objetivo de esa presencia que no me dejaba en paz. Desde esa conversación,
Cada noche era una prueba de resistencia. No podía dormir, y cuando lo intentaba, los pesadillas llegaban con fuerza. La veía caminando por la casa, mirándome con reproche, sus manos temblorosas de enojo, su rostro marcado por años de sufrimiento y decepción. Cada amanecer me encontraba agotado, con un miedo que no se iba y con la certeza de que no podía escapar de lo que ella había dejado atrás, de la ira atrapada que me seguía como una sombra constante. La sensación de ser observado se volvió insoportable. Cada sonido era una amenaza, cada objeto que se movía una advertencia. Yo quería salir de la casa, dejar todo atrás, pero incluso en la calle sentía su mirada invisible, acusadora, siguiéndome. La casa y la memoria de mi madre se habían convertido en un lugar de terror donde la culpa, la desesperación y el miedo se mezclaban de manera inseparable. Y yo no sabía cuánto tiempo podría resistir sin perder la razón. Las noches se volvieron insoportables. Cada vez que intentaba dormir, escuchaba pasos detrás de mí, un susurro que parecía acercarse desde el corredor y un frío que me calaba los huesos. No era imaginación, lo sentía, lo percibía en cada fibra de mi cuerpo, hasta que una noche no pude ignorarlo más. Caminaba por el pasillo de la casa, con la luz tenue del foco del techo parpadeando, cuando la vi. Estaba parada frente a la puerta de mi habitación, inmóvil, con los brazos cruzados y la mirada fija en mí. Su rostro era el mismo que había conocido durante toda mi vida, pero distinto, lleno de ira contenida, de reproche, de dolor que no podía desaparecer con la muerte. En ese momento, supe que estaba frente a mi madre, y escuché, no con los oídos, sino con cada músculo de mi cuerpo, la acusación que me heló la sangre. Me dijo que yo la había matado. No supe qué hacer. Quise gritar, correr, pedir ayuda, pero mi cuerpo no respondía. Cada palabra parecía retumbar en mi cabeza, como si no solo me acusara a mí, sino que impregnara toda la casa con su resentimiento. El corredor, las paredes, el techo, todo parecía vibrar con su presencia. Por primera vez entendí que no estaba sola en su enojo, que la muerte no había terminado con la ira que llevaba dentro y que ahora yo era el objetivo de algo que no podía controlar. Al día siguiente, al contarle todo a mi padre, Augusto me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Me dijo que era hora de que me fuera, que necesitaba alejarme de la casa, de la memoria de mi madre, aunque sabía que no sería fácil. Decidió enviarme con mi tío Felipe por un tiempo a otra parte de la ciudad, con la esperanza de que el cambio de ambiente me diera un respiro. Pero incluso lejos, los recuerdos y las sensaciones no me abandonaron. Cada vez que cerraba los ojos, la veía en los pasillos de su casa, en la habitación donde dormía, incluso en los rincones del departamento de mi tío. Mis sueños estaban llenos de ella, acusándome, mirándome con esa mezcla de amor y odio que me había acompañado toda la vida. La culpa se mezclaba con el miedo y no había manera de separarlos. A veces despertaba sobresaltado, con la certeza de que alguien estaba en la habitación. Otras veces sentía un susurro detrás de mí, una presión en el pecho como si un peso invisible me obligara a enfrentar lo que había hecho. No había consuelo en nada. Ni el trabajo, ni la comida, ni la rutina diaria podían alejarme de la sensación de que su espíritu no había descansado y que mi existencia seguía siendo objeto de su reproche. Con el tiempo, entendí que la vida continuaba, pero algo en mí había cambiado para siempre. La presencia de mi madre, o lo que quedaba de ella, era constante, silenciosa y acusadora. No sé si alguna vez podré dejar de sentirla, ni si algún día el miedo y la culpa me abandonarán. Lo único que sé es que la casa donde crecí, la memoria de mi madre y el enojo que nunca desapareció, se convirtieron en un peso que llevo conmigo, y que, aunque intente escapar, siempre estará allí,
recordándome que no hay olvido para lo que no se ha perdonado. Siempre he pensado que hay momentos en la vida que no deberían ser contados, pero que, de alguna manera, necesitan ser recordados, aunque solo sea para entender el peso de nuestras decisiones. Hoy, mientras escribo estas palabras con las manos temblorosas y el corazón encogido, siento el mismo miedo que me atrapó hace años. Me arrepiento de casi todo lo que hice en aquel entonces, y cada recuerdo me golpea, como si la sombra de lo que desaté todavía estuviera junto a mí. Hay cosas que uno no puede borrar, y aunque trate de convencerse de que todo fue un sueño, sé que no lo fue. Lo que voy a narrar ocurrió en mi adolescencia, y marcó mi vida, la de mi familia, y, de alguna manera, nuestra manera de ver el mundo jamás volvió a ser la misma. Me llamo Juan. Tenía 16 años cuando todo comenzó, y vivía con mis padres y mis 3 hermanos en Tamazunchale, un pequeño pueblo en San Luis Potosí. Recuerdo que en esos días estaba desesperado por no reprobar la escuela. Cada calificación baja era un peso que sentía aplastarme el pecho. Mi padre, Eduardo, siempre fue estricto con las notas y me había advertido que si fallaba, no me permitiría ir a las vacaciones familiares que tanto esperaba. Mi madre, Carmen, intentaba calmarme, recordándome que aún había tiempo, que podía organizarme, pero yo sentía que todo se desmoronaba a mi alrededor. Mis hermanos, Diego, Paola y Luis, seguían con sus juegos y travesuras, ajenos al miedo que me consumía, y esa normalidad me hacía sentir una mezcla de alivio y culpa que me carcomía por dentro. Todo empezó un día de lluvia intensa. La casa estaba silenciosa excepto por el golpeteo del agua sobre el techo de lámina y el murmullo de los árboles movidos por el viento. Mientras buscaba unas cajas en el sótano para organizar, recordé que había un viejo acceso al ático que casi nunca usamos. Subí las escaleras crujientes, llenas de polvo, con el corazón latiéndome acelerado, casi por curiosidad, casi por un impulso que no supe controlar. Entre cajas antiguas, telas cubiertas de polvo y muebles olvidados, encontré un diario con la tapa de cuero desgastada y páginas amarillentas que olían a humedad y tiempo. La letra, temblorosa y antigua, parecía contar secretos que habían estado guardados por décadas. El diario estaba lleno de instrucciones detalladas sobre rituales oscuros que, según prometía, podían conceder cualquier deseo si se realizaban correctamente. Desde el principio, un aviso resaltaba en las páginas. Si la ofrenda no era aceptada o si algún paso se realizaba mal, la entidad que supervisaba los rituales podía enfurecerse y cobrar su precio. Recuerdo que, al leerlo, una mezcla de incredulidad y miedo me recorrió el cuerpo, pero al mismo tiempo sentí una chispa de esperanza. Mi mente de adolescente desesperado solo pensaba en aprobar la escuela, en no perder la oportunidad de irme de vacaciones con mi familia. Nunca había creído en cosas sobrenaturales, pero el deseo de arreglar mi vida y mi miedo al rechazo eran más fuertes que la razón. Pasaron los días y, cada vez que pensaba en mis calificaciones, la ansiedad me atenazaba. Fue entonces cuando decidí intentar el ritual. Reuní lo que indicaba el diario: velas viejas, frascos con líquidos que mi madre había guardado de recetas antiguas, sal y unos granos de maíz. Todo debía colocarse de manera precisa, según las instrucciones. Mientras preparaba el pequeño altar en la habitación más alejada de la casa, sentí un frío que no correspondía al clima, y por un momento, la sombra de un rincón parecía moverse. Intenté racionalizarlo, pensando que era mi imaginación, pero una parte de mí sabía que algo estaba cambiando. Todo en el ambiente parecía distinto, como si el aire se hubiera vuelto más denso y los sonidos de la casa más profundos y lejanos.
Esa noche, mientras realizaba el ritual, escuché pasos suaves que no pertenecían a ninguno de mis hermanos y un murmullo apenas perceptible que recorría el cuarto. Paola, que dormía en la habitación contigua, parecía inquieta y se acercó a la puerta antes de regresar a su cama, temblando un poco, y Luis lloriqueaba como si algo lo hubiera asustado en sus sueños. Sentí una mezcla de miedo y responsabilidad. Era mi culpa que todos estuvieran sintiendo esto, y aún así no podía detenerme. La ansiedad, la desesperación y un extraño vértigo me acompañaban mientras terminaba los pasos finales. Al concluir, un silencio absoluto se apoderó de la casa, como si todo contuviera la respiración, y por primera vez me sentí verdaderamente solo frente a algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Después de aquella primera noche, mi vida comenzó a sentirse diferente, aunque al principio intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Las primeras semanas fueron un torbellino de ansiedad y pequeñas satisfacciones. Algunas de mis calificaciones mejoraron apenas lo suficiente para que mi padre no me regañara. Y por un momento, sentí un alivio que se mezclaba con miedo. Cada vez que revisaba mis apuntes o veía mis notas, la sensación de triunfo venía acompañada de un nudo en la garganta, como si algo estuviera pendiente de mí, observando cada paso. Mi mente no podía descansar. Cada sonido, cada sombra, cada crujido en la casa me hacía mirar hacia atrás, esperando encontrar algo que no debía estar allí. Al principio eran cosas pequeñas. Una puerta que se cerraba sola mientras pasaba por el pasillo. Un viento frío que bajaba por las escaleras sin que ninguna ventana estuviera abierta. El leve sonido de pasos cuando creía estar solo en la casa. Paola, mi hermana, comenzó a despertarse en medio de la noche, susurrando que sentía que alguien la observaba. Luis lloraba a menudo, sin razón aparente. Y Diego comentaba, de manera indirecta, que sus juguetes parecían moverse cuando nadie los tocaba. Mi madre notaba la temperatura extraña en algunas habitaciones y se mostraba preocupada, aunque trataba de mantener la calma delante de nosotros. Yo, por mi parte, sentía un peso en el pecho que no me dejaba respirar con normalidad. Cada vez que miraba el diario, las páginas parecían oscurecerse y mi corazón latía con fuerza incluso antes de comenzar a leer. Con cada día que pasaba, la sensación de estar vigilado se volvía más intensa. Caminaba por la casa con miedo de hacer ruido, escuchando cualquier crujido del piso, como si fuera un presagio de algo peor. A veces, al mirar los rincones de mi habitación, parecía distinguir formas que desaparecían en cuanto fijaba la mirada en ellas. No sabía si era mi mente jugando conmigo, pero la sensación de que alguien o algo estaba ahí, acechando, era imposible de ignorar. Dormir se volvió un desafío. Cada sombra proyectada por la luz de la luna en las paredes parecía moverse con vida propia. Aún así, no podía detenerme. El deseo de mejorar mis calificaciones y poder irme de vacaciones con mi familia era más fuerte que cualquier miedo. Decidí intentar otro ritual, pensando que tal vez un esfuerzo adicional lograría el resultado completo que buscaba. Esta vez me esforcé aún más en seguir cada paso al pie de la letra, pero la inexperiencia me traicionó. Cometí errores que solo reconocí después, cuando ya era demasiado tarde. La preparación me llevó varias horas y, durante todo el proceso, sentí que la casa misma estaba en tensión, como si contuviera la respiración. Las velas parpadeaban sin causa aparente y el aire se volvía pesado, como si fuera más denso de lo normal. Después del segundo ritual, los cambios se hicieron más evidentes y, esta vez, mucho más inquietantes. Al principio, eran detalles que podía ignorar. Objetos fuera de lugar, un escalofrío que recorría mi espalda, el silencio absoluto de la casa, a veces interrumpido por un susurro apenas audible. Pero con los días, la intensidad aumentó. Una tarde,
Mientras ayudaba a mi madre en la cocina, sentí un frío que parecía atravesar mi cuerpo desde los pies hasta la cabeza. El salero que estaba sobre la mesa cayó al suelo sin que nadie lo tocara. Paola estaba jugando cerca y de repente corrió hacia mi madre, temblando y agarrándola del brazo, diciendo que sentía una presencia extraña. Diego dejó de jugar con sus legos, mirando los rincones del cuarto como si esperara que algo saliera de allí. Luis lloraba constantemente y se escondía detrás de mi madre, como si supiera que no estaba seguro moverse solo. Todo esto me hacía sentir responsable, culpable y paralizado por un miedo que no sabía cómo enfrentar. Las noches se volvieron insoportables. Cada sonido en la casa era un recordatorio de que algo había cambiado. El crujido de las tablas del piso parecía seguir mis pasos, y la sombra de la lámpara proyectaba figuras que no correspondían a nada tangible. Me levantaba en medio de la noche, intentando encontrar explicaciones racionales, pero la tensión en el ambiente era tangible. Hasta la luz de la luna que entraba por las ventanas parecía más fría, más penetrante. La sensación de que algo estaba observándome se volvió constante y mi mente empezó a jugar con cualquier detalle, convirtiendo un simple movimiento de cortina en una amenaza latente. La ansiedad y el terror psicológico me consumían de a poco. Cada mañana me levantaba con un peso en el pecho y una sensación de culpa que no podía sacudirme. Sabía que los fenómenos no eran imaginarios. Todos en la casa los sentían, aunque ninguno pudiera explicarlos completamente. Mi madre comenzó a dejar objetos en ciertos lugares, sin decir nada, como si intuía algo, y yo entendía que no debía tocar ciertas cosas. Cada pequeño incidente me recordaba que mi desesperación y mi necesidad de soluciones rápidas habían desencadenado algo que no podía controlar. A medida que los días pasaban, el miedo dejó de ser un acompañante invisible para convertirse en una presencia palpable. No podía estar solo en la casa, y aun cuando estaba acompañado, sentía la vigilancia constante de algo que no podía nombrar. La mezcla de alivio inicial por mis notas y el terror que se extendía por el hogar se volvió insoportable. Y comprendí que había cruzado una línea que no debía. Y mientras observaba a mi familia, feliz pero sin entender la causa de los extraños sucesos, supe que algo oscuro estaba creciendo entre nosotros, algo que no tardaría en cobrar su verdadero precio. Nunca había sentido un miedo tan absoluto como aquel que me envolvió después de mi segundo intento con los rituales. Lo que al principio parecía un juego de superstición y desesperación, se convirtió en un terror constante, invisible pero palpable. La casa, que siempre había sido un refugio, se transformó en una trampa silenciosa. Cada rincón parecía observarme, cada sombra se movía con vida propia, y mi propia respiración me parecía demasiado ruidosa, como si anunciara mi presencia a algo que esperaba en la oscuridad. El error que cometí aquella vez fue pequeño en apariencia, pero devastador en efecto. Omití un paso vital, algo que el diario había advertido con un énfasis que en su momento no comprendí. Ahora entendía que había desencadenado algo que no podía controlar ni revertir. Al principio fueron señales sutiles, un olor extraño en la cocina, una sensación de frío que descendía desde el techo hasta el piso, el repiqueteo de las ventanas aunque la lluvia había cesado, pero pronto las manifestaciones se hicieron imposibles de ignorar. Objetos se caían solos, las luces parpadeaban, y los pasos que antes escuchaba de vez en cuando, ahora se acercaban sin motivo, recorriendo la casa a cualquier hora del día. Mi padre, Eduardo, sufrió un accidente leve en el patio trasero. Nada grave, pero suficiente para que la preocupación y la culpa me carcomieran por dentro. Sabía que todo estaba conectado con mi desesperación y mis acciones. Mi madre, Carmen, comenzó a sentirse enferma, con dolores inexplicables y un cansancio que no parecía tener causa. Paola se despertaba con gritos ahogados,
asustada por presencias que nadie más podía ver, y Luis lloraba cada noche, acurrucado junto a ella. Diego, con su curiosidad natural, intentaba ignorar lo que pasaba, pero sus juguetes se movían solos y él lo sabía. Cada gesto de mi familia me recordaba que yo era el origen de todo eso, y la culpa me aplastaba más que el miedo. La entidad ya no era solo una sensación. Comencé a percibirla en el aire, como un peso denso que ocupaba cada habitación. Las sombras que antes parecían al azar ahora se agrupaban, tomaban formas humanas y se desplazaban de manera inquietante, siempre fuera del alcance de mi vista directa. Sentía que me vigilaba constantemente, que conocía mis pensamientos y mis miedos más íntimos. Cada intento de racionalizar lo que pasaba se desmoronaba ante la evidencia. Nada de esto podía explicarse con lógica. La desesperación me empujaba a buscar soluciones, pero cualquier intento de corregir el error solo parecía intensificar la presencia de algo oscuro. Dormir se volvió imposible. Cada noche me despertaba sudando, con la sensación de que alguien o algo estaba parado junto a mi cama. Los crujidos de la madera del piso eran demasiado rítmicos, demasiado precisos, como si alguien caminara deliberadamente por la casa mientras todos dormían. Intenté mantener la calma por mis hermanos, por mi madre, por mi padre, pero cada minuto en la casa era un recordatorio de que no había escapatoria. Cada sombra, cada susurro lejano, cada cambio sutil en la temperatura me aterraba más que el día anterior, y el cansancio físico y emocional comenzó a acumularse hasta sentirse insoportable. Mi mente se convirtió en un campo de batalla entre la desesperación y la incredulidad. Sabía que no había manera de justificar lo que estaba ocurriendo. La culpa, el miedo y la impotencia se mezclaban de una manera que me robaba la concentración. Sentía un peso en el pecho que no me dejaba respirar con normalidad. Una opresión constante que me hacía temblar incluso en presencia de mi familia. A veces, al mirar a Paola o a Luis, me sorprendía observando sus ojos llenos de miedo, y sabía que ellos percibían algo que yo mismo no podía nombrar. Eso me hacía sentir responsable, y esa culpa se convirtió en un terror mucho más profundo que cualquier manifestación física. Intenté buscar una manera de revertir el daño. Revisaba el diario una y otra vez, intentando entender qué había hecho mal, pero las instrucciones se volvían borrosas, como si alguien o algo estuviera jugando con mi mente. Cada símbolo parecía moverse en las páginas. Cada palabra parecía cambiar su significado cuando intentaba concentrarme. La sensación de impotencia me llenaba de ansiedad, y cada noche me enfrentaba a una entidad que no podía ver claramente, pero que sentía observándome desde todos los rincones de la casa. Ya no era solo miedo, era terror puro, mezclado con culpa y desesperación, y sabía que cualquier intento de ignorarlo solo empeoraría las cosas. Cada día se volvió un desafío para sobrevivir emocionalmente. Me sentía atrapado en un ciclo interminable. Mientras mis notas mejoraban mínimamente, el precio que estaba pagando era demasiado alto. La casa ya no era un hogar, sino un escenario de miedo constante, donde cada sombra podía ser la manifestación de algo que yo había despertado. Y mientras observaba a mi familia, intentando protegerlos y racionalizar los eventos, sabía que la oscuridad había entrado en nuestras vidas de manera irreversible, y que no había manera de predecir hasta dónde podría llegar su furia. La decisión de mudarnos fue abrupta. Una tarde, después de otra noche imposible de dormir, escuché a mis padres discutir en la sala sobre lo que había sucedido, aunque yo no mencioné nada de los rituales. Eduardo decía que la casa se sentía más pesada, que los niños estaban inquietos sin razón aparente, y que tal vez un cambio de entorno sería lo mejor para todos. Carmen, por su parte, parecía preocupada por el dinero y la logística, pero también consciente de que la situación con los niños y la sensación de peligro en la casa requería acción inmediata. Yo me senté en las escaleras,
sintiendo un nudo en el estómago, mientras escuchaba cómo decidían usar el dinero que habíamos ahorrado para las vacaciones para financiar la mudanza. Cada palabra me recordaba que mi error había desencadenado todo esto, y que ni las vacaciones ni la diversión familiar volverían a ser posibles. Durante los días previos a la mudanza, todo fue un torbellino. Mis padres organizaban la venta de algunos muebles, la contratación de un camión de mudanza y la elección de la nueva casa. Yo los ayudaba en silencio, cargando cajas y acomodando objetos, mientras sentía la mirada invisible de la entidad en cada paso que daba. Cada rincón de la casa vieja parecía retener un recuerdo de lo que había pasado, y aunque intentaba concentrarme en las tareas, cualquier sombra o crujido me hacía temblar. Paola se mostraba inquieta, preguntándose por qué todo debía hacerse tan rápido, mientras Luis y Diego seguían confundidos, sin comprender del todo el cambio. Yo me sentía atrapado entre la obligación de ayudar y el miedo constante de que lo que había desatado me siguiera hasta la nueva casa. Llegar a la casa nueva no trajo el alivio que esperaba. Todo estaba cubierto de cajas, muebles por armar, y un olor a pintura fresca que mezclaba el entusiasmo de la mudanza con la ansiedad que me consumía. Al principio, mis padres estaban ocupados organizando las habitaciones y ajustándose a los cambios, y yo trataba de parecer normal mientras sentía que la entidad los observaba también, como si supiera que yo no había contado nada. Cada objeto que movíamos parecía vibrar con energía extraña, y el frío que descendía por los pasillos me hizo comprender que el problema no se quedaría atrás. Lo había llevado conmigo. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda a escondidas. Caminaba por calles conocidas, pero con la sensación de que cualquier sombra podía seguirme. Encontré a un curandero local, don Javier, que me recibió con calma, como si supiera lo que había pasado. No le conté los detalles de los rituales, solo mencioné que algo en la casa estaba afectando a mi familia y que necesitaba orientación para protegernos. Me enseñó a colocar hierbas, amuletos y símbolos en puntos estratégicos de la nueva casa, explicando que al menos podrían reducir la presencia de la entidad, aunque nunca desaparecería completamente. Mientras realizaba estos pasos, sentía su vigilancia constante. Cada vez que colocaba una hierba, un frío intenso recorría mi espalda y un murmullo apenas perceptible parecía provenir de las paredes. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio parcial y terror constante. Algunos fenómenos disminuyeron. Los objetos ya no se caían con la misma frecuencia, los pasos parecían menos claros y el frío extremo era más soportable. Sin embargo, la entidad nunca desapareció. Paola seguía despertándose asustada. Luis se escondía de repente y Diego miraba los rincones con desconfianza. Yo me mantenía ocupado con los rituales de protección, con miedo de que cualquier error volviera a intensificar su furia. Cada noche era un desafío. Me acostaba temprano para vigilar las habitaciones, pero aún así sentía su presencia en cada sombra y en cada crujido de la casa. Aprendí a vivir con la tensión. Mis padres notaban que algo había cambiado en mí, que me mantenía en silencio y atento a cada detalle de la casa, pero no podían imaginar lo que estaba sucediendo. La culpa era constante. Sabía que todo esto era consecuencia de mis acciones y que, aunque hubiera intentado corregir el error, había despertado algo que nunca me dejaría en paz. La sensación de vigilancia era como un hilo invisible que conectaba todas las habitaciones. La entidad estaba presente, incluso cuando no la veía, y cualquier ruido, sombra o cambio de temperatura me hacía recordar que estábamos bajo su influencia. No sé si mis protecciones funcionaron, o si la entidad decidió quedarse en silencio, como un depredador durante la caza, esperando el momento adecuado para atacar. Sé que yo, que nunca había sido de rezar,
Comencé a aprender oraciones y a recitarlas en silencio, día tras día. Con el tiempo, la vida parecía volver a cierta normalidad. Las clases, las tareas y las responsabilidades familiares seguían su curso, pero yo siempre caminaba con la sombra del miedo y la culpa encima. Había días en que la entidad parecía más distante y días en que su presencia se hacía tan intensa que mi respiración se aceleraba y un sudor frío recorría mi cuerpo. Nunca hablé con nadie sobre los rituales, ni de cómo había buscado al curandero. El secreto era mío, un peso que me acompañaría para siempre. Hoy, cuando recuerdo todo esto, comprendo que aquel error de adolescente cambió nuestras vidas. La mudanza apresurada, el dinero usado de forma inesperada, la cancelación de las vacaciones y la presencia que nunca desapareció son un recordatorio de que no todo deseo puede cumplirse sin consecuencias. La casa nueva no fue un refugio, sino un escenario donde aprendí que la desesperación puede abrir puertas que jamás se cierran y que algunas presencias no se van, solo esperan pacientemente, observando cada paso que damos. Me llamo Lucía, tengo 38 años y vivo con mi esposo, Bernardo, en un edificio antiguo del centro de San Luis Potosí. No tenemos hijos y, desde que nos mudamos hace algunos años, nuestra vida ha sido tranquila y rutinaria. Bernardo trabaja largas horas en una oficina cercana y yo me ocupo de la casa, del cuidado del pequeño jardín que hay en el patio del condominio y de mantener todo en orden. Siempre me ha gustado la tranquilidad de nuestro hogar y el edificio, con sus pasillos de piedra y escaleras de hierro, me parecía un lugar lleno de historia y encanto. Nunca imaginé que esa misma historia pudiera volverse inquietante. Durante los días, el edificio es silencioso, apenas se escuchan pasos de los vecinos y el sol ilumina los patios con un aire cálido y acogedor. Las tardes transcurren entre la rutina de preparar la comida, revisar el correo, regar las plantas y a veces conversar con Donna Ruth, nuestra vecina mayor, quien siempre tiene historias del pasado del edificio que contar, aunque la mayoría parecen cuentos para entretener a los visitantes. Una noche, mientras recogía la ropa tendida y cerraba las ventanas, noté algo que me hizo detenerme. En el patio, a contraluz de la luz amarilla de los faroles, había varias figuras pequeñas moviéndose y jugando. Al principio pensé que eran los hijos de algún vecino, tal vez Fátima o Maribel, que a veces bajaban a jugar después de la cena. Pero al mirar con más atención, me di cuenta de que esas figuras no correspondían a ninguna de las niñas del edificio. Se movían con una naturalidad inquietante, riendo sin que se escucharan voces familiares, corriendo entre las sombras de los árboles y bancos de madera. Había algo extraño en la manera en que sus movimientos se repetían, casi como si cada gesto fuera demasiado preciso, demasiado sincronizado para ser simplemente niños jugando. El viento movía las hojas, y los ruidos cotidianos del edificio, el crujido de las ventanas, el eco de los pasos sobre el piso de piedra, se mezclaban con los suaves rizos, creando una sensación de irrealidad que me dejó paralizada unos segundos. Al intentar fijar la vista en sus ropas, mi confusión aumentó. Cada niño vestía como si viniera de otra época. Dos niñas, que parecían gemelas, llevaban vestidos floreados de los años 50, con sus cabellos largos trenzados cayendo sobre los hombros. Un niño vestía con camiseta estampada y jeans típicos de los años 80, jugando con una pequeña pelota de goma. Otro, más grande y con ropa moderna de principios de los años 2000, un moletón gris y tenis nuevos, observaba a los demás mientras se movía con cautela, como si no quisiera mezclarse del todo. El miedo comenzó a crecer en mí, mezclado con incredulidad. Durante toda mi vida he sido una persona racional, práctica, y no suelo asustarme con facilidad.
pero en ese instante sentí un frío extraño recorrer mi espalda. Todo parecía normal: el viento, el farol del patio, las hojas, los bancos, y aún así había algo completamente fuera de lugar. La sensación de ser observada se apoderó de mí y sentí que, aunque ellos jugaban, de alguna manera sabían que yo los estaba mirando. Al día siguiente, durante la mañana, bajé al patio con la esperanza de encontrar a los niños de ayer para preguntarles a quién pertenecían. Nadie estaba allí. Pregunté a Donna Ruth, quien estaba regando sus plantas, si había visto a algún niño jugando la noche anterior, pero ella negó con la cabeza, como si no supiera de qué hablaba. Tampoco Fátima ni Maribel habían estado fuera de sus casas la noche anterior. Mi corazón se aceleró y una sensación de desconcierto se instaló en mí. ¿Cómo era posible que hubiera niños jugando ahí si nadie los conocía? Volví a casa, tratando de racionalizarlo. Me dije que tal vez había visto mal, que las sombras y la luz habían creado formas imaginarias. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no. Esa noche, al cerrar las ventanas y apagar las luces, volví a escuchar pasos suaves en el patio y rizos que no correspondían a nada de lo que conocía. Mi casa, normalmente silenciosa y tranquila, parecía diferente. Cada crujido de la madera, cada sombra proyectada por la luz del farol, se sentía vigilada. Fue entonces que supe, aunque no quería admitirlo, que algo había cambiado en nuestro hogar, y que esas figuras, esas voces, no eran simplemente producto de mi imaginación. Al día siguiente de la primera aparición, no podía quitarme de la cabeza la imagen de las figuras jugando en el patio. Cada detalle seguía presente: los vestidos antiguos de las niñas, la ropa de otra época de uno de los niños y el atuendo más moderno del que parecía mayor. Era imposible explicarlo con lógica. Intenté concentrarme en la rutina diaria, organizar la casa, preparar la comida y revisar los correos electrónicos, pero mi mente regresaba constantemente al patio vacío. Decidí contarle a Bernardo lo que había visto, con cierto temor de que me considerara exagerada. Le describí cada movimiento, cómo se movían y reían, y la sensación de que me observaban. Él me escuchó con atención, y aunque en su rostro se notaba incredulidad, también había un matiz de preocupación. Me recordó que, en efecto, a lo largo de los años, varias tragedias habían ocurrido en el edificio. Algunas familias habían perdido hijos de manera inesperada, por accidentes o enfermedades que en su momento eran difíciles de tratar. Incluso mencionó algunos casos que habían sido reportados en periódicos locales, pero que la mayoría de los vecinos recientes desconocían. Su relato, aunque basado en hechos, me dejó con un nudo en la garganta. Una mezcla de miedo, tristeza y confusión. Esa misma noche, las figuras regresaron. Esta vez me acerqué un poco al ventanal y las observé mientras jugaban. Se movían con naturalidad, como si nada pudiera afectar su mundo. Los rizos eran suaves, casi melódicos, pero cargados de una intensidad extraña que me hizo estremecer. Algunas se tomaban de la mano y giraban en círculos, mientras otras jugaban con objetos del patio, y una figura más apartada parecía simplemente observar. No me atreví a salir. Cada intento de racionalizarlo se desvanecía frente a la evidencia de mis ojos. Cerré las cortinas, pero la sensación de ser observada no desapareció. Durante la madrugada, escuché pasos leves sobre el piso de madera, rizos que parecían acercarse a la puerta de nuestra habitación y un crujido constante en el pasillo. Mi respiración se volvió entrecortada y un sudor frío recorrió mi espalda. La casa, que antes me brindaba seguridad, ahora se sentía vigilada, llena de presencias invisibles. A la mañana siguiente, comenté con Donna Ruth de manera indirecta sobre los sonidos extraños y la presencia de niños jugando de noche.
Ella me escuchó atentamente y compartió algunas historias que había oído cuando era joven. Vecinos antiguos mencionaban rizos en el patio a horas imposibles, juguetes que aparecían en lugares inesperados y sombras de niños que desaparecían al amanecer. No restó importancia, pero tampoco lo descartó completamente. Sus palabras me dejaron más inquieta. No era solo mi imaginación. Había un patrón histórico que no podía ignorar. Con el tiempo, la repetición de las apariciones empezó a afectar mi rutina diaria. Evitaba mirar por la ventana de noche, pero no podía dejar de hacerlo del todo. Mi mirada buscaba sombras y cada crujido de las tablas del piso se convertía en un posible acercamiento de esas figuras. Bernardo intentaba tranquilizarme, sugiriendo explicaciones racionales, pero yo podía sentir algo distinto. Una atención consciente detrás de esos rizos, como si supieran que las observaba. Una noche, mientras estaba sentada en el sofá, escuché el sonido de una pelota rodando suavemente por el piso del patio. No había viento ni nadie visible, pero la pelota avanzaba y se detenía cerca de un banco. Respiré con dificultad y un miedo inexplicable se instaló en mi pecho. Sabía que debía racionalizar, pero no podía evitar sentirme vulnerable. El terror psicológico se volvió constante, sombras que aparecían en el corredor, rizos que se confundían con el eco de la ciudad, pasos sin fuente visible. Algunos objetos dentro de casa cambiaban de lugar, aunque nadie había entrado. Mi mente oscilaba entre el deseo de creer que era un fenómeno sobrenatural y la necesidad de racionalizarlo para no perder la cordura. Esa mezcla de incredulidad, miedo y desconcierto se instaló en mi vida cotidiana. Cada noche, antes de dormir, sentía que algo me observaba desde el patio, algo que no pertenecía a nuestro tiempo ni a nuestra realidad, y que, de alguna manera, estaba conectado con la historia del edificio y con todas esas vidas que habían pasado antes que la nuestra. La sensación de estar vigilada, de compartir el espacio con presencias invisibles, empezó a convertirse en mi nuevo día a día. Con cada noche que pasaba, la sensación de que algo no estaba bien en nuestro hogar se hacía más intensa. Ya no eran solo las figuras en el patio, visibles desde mi ventana. Ahora los sonidos comenzaron a invadir el interior de la casa. Pasos suaves por el pasillo, rizos apagados que parecían provenir de la sala o del dormitorio, objetos que cambiaban de lugar sin explicación. Todo esto empezó a alterar mi rutina cotidiana de manera irreversible. Intenté mantener la calma durante el día. Me concentraba en lavar la ropa, en organizar la cocina, en revisar la correspondencia, pero mi mente siempre regresaba a la noche anterior. Cada vez que la luz del atardecer comenzaba a desvanecerse, un nudo de ansiedad se instalaba en mi estómago. Me sentía atrapada entre la incredulidad y el terror, sin poder ignorar lo que estaba sucediendo. Cada crujido de las tablas del piso o del piso de piedra del patio me hacía sobresaltar, y muchas veces me encontraba conteniendo la respiración, escuchando con atención. Bernardo intentaba tranquilizarme, diciéndome que probablemente era el viento moviendo objetos, el eco de pasos de otros vecinos o simples sombras creadas por la luz. Yo quería creerle, necesitaba creer que era eso, pero no podía. Había algo distinto en esos sonidos, algo consciente. Los rizos que escuchaba no eran aleatorios, parecía que respondían a mis movimientos, que seguían mis pasos de habitación en habitación. Una noche, decidí levantarme para mirar por la ventana del pasillo. Afuera, el patio estaba vacío, pero sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. La luz de los faroles proyectaba sombras que parecían moverse de manera independiente de los objetos que las creaban. Entonces escuché claramente el sonido de algo rodando suavemente por el piso del patio. Una pelota o un pequeño objeto avanzaba solo, deteniéndose cerca de un banco. Mi corazón latía con fuerza. Sentí miedo, frustración
y una confusión que me dejaba paralizada. La racionalidad me decía que no podía ser real, pero mis sentidos me gritaban que sí lo era. Con el paso de los días, empecé a notar detalles más inquietantes dentro de la casa. Una de las sillas que estaba junto a la mesa del comedor aparecía girada, aunque nadie había entrado. Unos juguetes pequeños que había guardado reaparecían en el piso del pasillo. Escuchaba risos leves en momentos inesperados, a veces mientras cocinaba, otras mientras organizaba el dormitorio. Cada sonido me hacía sobresaltar, cada sombra me hacía girar la cabeza buscando su origen. La ansiedad empezó a afectar mis días. Dormir se volvió difícil. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba que las figuras estaban detrás de mí, observando mis movimientos incluso mientras estaba en la cama. Mi respiración se volvía rápida y entrecortada al escuchar el más mínimo ruido. Bernardo notó mi creciente tensión y me ofreció tranquilidad con palabras indirectas, recordándome los hechos del edificio y que no había evidencia de que lo que yo veía fuera más que superstición. Aún así, él también comenzó a notar algunos cambios extraños. Puertas que se cerraban solas, pasos que no tenían fuente visible, objetos desplazados sin explicación. Una noche, sentada en el sofá, escuché un golpe seco en la ventana de la sala. Salté, tratando de racionalizar que era el viento o una rama movida por la brisa, pero un frío intenso recorrió mi espalda. Sentí que algo estaba justo afuera, mirándome. Durante minutos me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando con atención cada sonido del patio y de la casa. No se volvió a ver nada, pero la sensación de presencia no desapareció. Era como si algo invisible estuviera compartiendo el espacio con nosotros, observando cada movimiento. El terror se volvió cotidiano. Cada sombra proyectada por la luz de la lámpara, cada crujido de la madera, cada eco de la ciudad al caer la noche, me mantenía en alerta máxima. Había una tensión constante que no podía aliviar, una sensación de vulnerabilidad que no desaparecía ni en el día ni en la noche. Todo parecía conectado con la historia del edificio, con las vidas que habían pasado antes que la nuestra, y con esas figuras inexplicables que aparecían y desaparecían. Comencé a sentir que nuestra casa ya no era un refugio seguro. La presencia invisible, los rizos, los pasos y los cambios inexplicables en los objetos me mantenían atrapada en un estado de vigilancia constante. Cada noche, antes de dormir, me encontraba escuchando con atención el más mínimo sonido, esperando ver algo que confirmara que no estaba sola, aunque nunca supiera exactamente qué era. Mi vida cotidiana se había transformado en un estado de alerta perpetuo, un equilibrio precario entre lo real y lo inexplicable, y sabía que ese miedo apenas comenzaba a apoderarse de mí. Con el paso de las semanas, las apariciones en el patio dejaron de manifestarse. Al principio, pensé que todo había terminado, que quizás había sido producto de mi imaginación, de la tensión acumulada por la rutina y la historia del edificio. Sin embargo, pronto me di cuenta de que la sensación de ser observada no desaparecía. Los rizos, los pasos y los sonidos de juegos continuaban dentro de casa, como si las figuras invisibles hubieran decidido trasladarse de espacio, infiltrándose en cada rincón de nuestra vida cotidiana. Cada noche, antes de dormir, podía escuchar el eco de rizos apagados que parecían provenir de la sala o del pasillo. A veces, era el sonido de una pelota que rodaba suavemente por el piso de madera. Otras, el crujido de los muebles como si alguien se apoyara en ellos para moverse. Cada detalle cotidiano, que antes pasaba inadvertido, ahora me parecía una señal de presencia, un recordatorio constante de que no estaba sola. La tensión se volvió física, el corazón latiendo con fuerza, la respiración entrecortada,
la sensación de frío que subía por la espalda y los hombros. Bernardo, aunque intentaba mantener la calma, también comenzó a notar lo extraño. Me dijo indirectamente que había escuchado pasos que no podía explicar y que sentía que algo se movía dentro de la casa, aunque nunca hubiera visto nada. Su expresión cambiaba cada vez que hablábamos del tema. Por primera vez lo vi preocupado, con un miedo silencioso que reflejaba el mío. Nuestra rutina se transformó. Nos movíamos con cautela, apagábamos las luces antes de tiempo, evitábamos acercarnos a ciertos rincones de la casa donde los sonidos eran más intensos. Una tarde, mientras acomodaba los libros en la sala, escuché un golpe leve detrás de mí. Al girar, no había nadie, pero un frío intenso recorrió mi cuerpo y mis manos temblaron. Todo mi entorno parecía normal, pero yo sabía que no lo era. Comencé a notar cambios pequeños pero inquietantes, objetos que desaparecían y reaparecían, sillas movidas del lugar, ropa que aparecía doblada o arrugada sin explicación. Cada detalle aumentaba mi ansiedad, pero también la sensación de que debía seguir viviendo mi vida, de que debía acostumbrarme a esta realidad inexplicable. El terror se había convertido en una constante. Ya no podía dormir tranquila y los días eran una extensión de la tensión nocturna. Cada crujido de la madera, cada sonido leve en la casa me mantenía alerta. Sentía que algo me observaba incluso cuando estaba sola en la cocina, que cada movimiento mío era seguido por una presencia invisible. La incredulidad inicial se había transformado en aceptación silenciosa. Sabía que algo habitaba nuestro hogar, algo que no podía ver ni tocar, pero cuya existencia era innegable. A veces, mientras me sentaba a leer o a preparar la comida, escuchaba rizos cercanos, tan claros que podía imaginar el movimiento de esas figuras fantasmales, jugando, corriendo, girando entre sombras y luces. No había forma de interactuar con ellas, ni de entender qué querían o por qué estaban ahí. Solo estaba la certeza de que formaban parte de nuestra vida diaria y que nuestra existencia compartida con ellas había alterado la normalidad que alguna vez conocimos. Bernardo y yo hablamos indirectamente sobre la necesidad de convivir con esta presencia. Nos dijimos que debíamos aprender a ignorar los sonidos, a no dejar que la tensión nos consumiera, aunque sabíamos que eso no eliminaba la sensación de vigilancia constante. La casa había dejado de ser solo un hogar seguro. Ahora era un espacio compartido con algo invisible, y esa realidad cambió nuestra percepción de lo cotidiano, de los sonidos, de las sombras, de la luz. Hoy, meses después, las figuras del patio no han regresado, pero los rizos y los pasos continúan. A veces parecen jugar en la distancia, otras se sienten cerca, justo detrás de mí. He aprendido a vivir con ello, aunque nunca con tranquilidad. La experiencia ha dejado una huella permanente. Sé que hay presencias que no podemos ver, que no podemos tocar, pero que de alguna manera comparten nuestro mundo. Mi vida sigue, la rutina se mantiene, pero hay un hilo invisible que nos recuerda que algo extraño siempre está allí, observándonos, jugando, vigilando. Nunca supe por completo qué eran ni por qué llegaron a nosotros. No hay explicación que cierre el misterio, y quizás no la habrá jamás. Solo queda la certeza de que la historia del edificio, con sus vidas pasadas y sus secretos, sigue viva, y que nuestro hogar nunca volverá a ser completamente solo ni completamente normal.